Bueno, continuando con el módulo de síndrome coronario agudo, en esta clase vamos a hablar del tratamiento antiisquémico, los distintos fármacos que actúan sobre este nivel, digamos. Básicamente la isquemia se da por un desbalance en lo que es la demanda de oxígeno y el suministro de oxígeno. Acá se ven en los distintos lugares donde pueden actuar los fármacos para modificar estas situaciones, ya sea en el cronotropismo, en el inotropismo, precarga, poscarga, o actuando sobre el flujo sanguíneo coronario o las resistencias periféricas. En el caso de los beta bloqueantes, que son antagonistas competitivos de los receptores beta adrenérgicos, lo vamos a clasificar de primera generación no selectivos, como es el caso del propranolol. En los selectivos beta 1 de segunda generación, en donde tenemos por ejemplo el bisoprolol, el metoprolol. Los no selectivos con acciones adicionales, que son de tercera generación, como el caso de carvedilol o el labetalol. Y los selectivos beta 1 con acciones adicionales de tercera generación, como es el caso del nebivolol, por ejemplo. Fisiológicamente, el receptor beta 1 va a actuar sobre la aminoatociclasa, que va a aumentar el AMP cíclico, lo que va a hacer la activación de la proteína quinasa, que va a fosforilar lo que es el canal de calcio, y va a hacer que ingrese calcio a la célula, favoreciendo el cronotropismo y el inotropismo, el aumento de la conducción a nivel del nodo AB. Entonces, los beta bloqueantes van a contrarrestar esas acciones, además de que con estas acciones lo que van a hacer es disminuir el consumo de oxígeno, y además aumentan el tiempo de diástole, lo que también favorece, digamos, lo que es el proceso antiisquémico. Estas son algunas de las acciones adicionales que tienen los beta-bloqueantes, por ejemplo el carvedilol, que actúa antagonizando lo que son los receptores alfa-1, además de bloquear lo que es el pasaje con los canales de calcio, también es agonista beta-2 y también aumenta el GNP cíclico por el proceso del óxido nítrico, favoreciendo lo que es la vasodilatación, además de ser un antioxidante. Tenemos el estudio COMET, que es el único ensayo disponible de beta-bloqueantes endovenoso en la era actual. Fue un estudio multicéntrico randomizado, en donde lo que se ve, se evalúa la utilidad del agregado de clopidogrel a la aspirina, además del uso de metoprolol endovenoso en un primer momento, seguido por el tratamiento oral. En este caso, intervino 45.800 pacientes que bueno, digamos, susceptivos de infarto, en los cuales se comparó el metoprolol versus placebo. En este estudio no se demostró, digamos, disminuir la mortalidad en comparación con terapia fibrolítica convencional sola, solo se vio que disminuyó reinfartos y fibrilación ventricular. A contraposición, digamos, de aumento de la incidencia de shock cardiogénico, notable en el primer día, digamos, de 0 a 1 día. Pero después tenemos el estudio Capricorn, que también es un estudio multicéntrico randomizado, que lo que evalúa en pacientes con infarto y deterioro de la función ventricular es la acción o el efecto del carvedilol en cuanto a cómo afecta a la mortalidad por todas las causas. Intervino en 1959 pacientes, se usó carvedilol versus placebo, y lo que se vio es una reducción de la mortalidad por todas las causas, y la hospitalización por eventos cardiovasculares significativo en pacientes con infarto y deterioro de la función ventricular. Es por eso que las guías
recomiendan el tratamiento oral con beta-bloqueantes para pacientes con insuficiencia cardíaca o función menor al 40%, siempre que no haya contraindicaciones, clase 1 nivel de evidencia A. Se debe considerar tratamiento endovenoso en pacientes que se van a someter a reperfusión percutánea, siempre que no haya contraindicaciones y no haya signos de insuficiencia cardíaca aguda y no esté hipotenso el paciente. Es clase 2A, nivel de evidencia A. También se debe considerar el tratamiento sistemático con tratamiento bioral durante el ingreso y después del alta a todo paciente que no tenga contraindicaciones. Y está contraindicado la administración de beta-bloqueantes endovenosos en pacientes con hipotensión, insuficiencia cardíaca aguda, bloqueos auriculoventriculares y bradicardia grave. Estas son las recomendaciones de la SAC, que son similares a la ES. También informan o recomiendan que el tratamiento bioral en las primeras 24 horas del inicio del infarto, de no mediar contraindicaciones, es clase 1 nivel de evidencia B. En pacientes con insuficiencia cardíaca compensada y o depresión de la función ventricular, es clase 1 nivel de evidencia A. Con contraindicaciones, deberán ser reconsiderados para su inicio, pero posterior, digamos. Clase 1 nivel de evidencia C. También recomienda por tiempo indefinido en infarto extenso, en infarto con insuficiencia, con deterioro de la función ventricular, pero en ausencia de bradicardia, hipotensión e insuficiencia cardíaca descompensada. En todos los pacientes, luego del infarto con elevación del ST, tiempo indefinido, salvo contraindicaciones, es 2A, nivel de evidencia B. Y después, bueno, lo mismo que decía la ES, la administración endovenosa se debe evitar en pacientes hemodinámicamente inestables, hipotensos o con insuficiencia cardíaca descompensada. Después tenemos los bloqueantes cálcicos, tenemos los dipridínicos y no dipridínicos. Van a actuar sobre los canales de calcio, impidiendo el flujo intracelular, actúa, digamos, inhibiendo la contracción, inhibiendo que se una la miosina con la actina, provocando en consecuencia vasodilatación. Actúan sobre los canales de tipo L y se unen a la subunidad alfa, pero en lugares distintos, es decir, la nifedipina, nodipina, diltiazem o verapamil. En este caso se ven las diferentes características que tiene. El verapamilo y el diltiazem van a tener digamos, propiedades en las distintas componentes, digamos, vasodilatación, inotropismo, cronotropismo. En cambio, la nodipina va a cumplir su función más que nada como vasodilatador, no tanto a nivel del cronotropismo y el inotropismo. En el estudio David 2, que fue un estudio multicéntrico agresivo randomizado, intervinieron 1.775 pacientes luego de 2 semanas de un infarto, con un seguimiento de 1.6 años. Se comparó verapamilo versus placebo, y en el outcome primario lo que se vio es que hubo una reducción de la muerte o reinfarto como evento combinado, no tanto mortalidad total. Y se vio que hubo mejores resultados en pacientes sin insuficiencia cardíaca. Es por eso que las guías lo que recomiendan es que la utilización del verapamilo, diltiazem o bloqueantes cálcicos de liberación lenta, en presencia de sintomatología, digamos, de angina post-infarto, sea en pacientes que no estén bradicárdicos, hipotensos y que no tengan insuficiencia cardíaca o deterioro de la función ventricular. Y que no tiene utilidad la nifedipina o en insuficiencia cardíaca o fracción de eyección menor al 40%. Las estatinas tienen su efecto principal en reducir el colesterol LDL hasta un 60% de su basal, pueden reducir los triglicéridos hasta un 25 al 30%, y aumentan el colesterol HDL un 10%. Van a actuar sobre la vía de la síntesis del colesterol a nivel de la
HMG-CoA reductasa, que inhibe el pasaje de la HMG-CoA a mevalonato, así aumentando la expresión de los receptores LDL y favoreciendo el ingreso del colesterol LDL a la célula. Estos son los efectos pleotrópicos que tienen las estatinas. Son antiinflamatorias, disminuyen lo que son las citoquinas proinflamatorias, disminuyen el fibrinógeno, la activación plaquetaria, la coagulación. También promueven la función endotelial, aumentando la biodisponibilidad de óxido nítrico, es antioxidante, disminuyen los radicales libres de oxígeno, y son estabilizadores de la placa de ateroma. Hay diferentes estudios que se hicieron comparando las estatinas. Tenemos el caso del TNT, que es un estudio multicéntrico, randomizado doble ciego, que lo que compara es lo que es la atorvastatina en altas dosis versus la atorvastatina en bajas dosis. Intervinieron 10.000 pacientes, y lo que se vio fue que redujo o fue significativo los beneficios de las estatinas a altas dosis comparado con bajas dosis. En el caso del estudio PRUVIT, ahí lo que se comparó fue lo mismo, las estatinas altas dosis versus moderadas en pacientes con síndrome coronario agudo. Se comparó la atorvastatina 80 miligramos versus la pravastatina 40 miligramos en 4.162 pacientes. Y lo mismo, se vio que en pacientes con un síndrome coronario agudo reciente, a altas dosis de atorvastatina redujo los eventos cardiovasculares, comparado con dosis moderadas de estatinas. Y en el caso del IMPROVE-IT, lo que se ve compara las estatinas, en este caso la simvastatina, monodroga, digamos, asociado a simvastatina con ezetimibe, en 18.000 pacientes, y lo que se vio es que hubo un beneficio de lo que fueron los niveles de colesterol total con la terapia combinada. Y así, en consecuencia, reducir los eventos cardiovasculares. Por eso las guías, en este caso la AES, recomienda comenzar un régimen intensivo, es decir, altas dosis, lo más pronto posible, si no hay contraindicaciones, y mantenerlo a largo plazo. Es clase 1 nivel de evidencia. Se recomienda unos niveles de LDL por debajo de 70 miligramos por decilitro, pero en la actualidad lo que se procura es tenerlo por debajo de 55 o lo mínimo que el paciente tolere. Y se recomienda siempre determinar el perfil lipídico de todos los pacientes con infarto con elevación del ST cuanto antes, tras la presentación, clase 1 nivel de evidencia C. Y en caso de no llegar a los niveles que uno espera, asociar otra terapia hipolipemiante. Recomendación 2 a nivel de evidencia A. En el caso de los nitratos, son profármacos que generan óxido nítrico. En este caso tenemos la NPG, el nitrato de isosorbide, el mononitrato de isosorbide, que cómo van a actuar son donadores de óxido nítrico. Actúan sobre la bonilato ciclasa, aumentando el gen específico, y así actuando sobre la proteína quinasa, que disminuye el calcio, y al igual que los bloqueantes cálcicos, actuar sobre la contracción, es decir, el proceso o de la unión de la miosina con la actina, favoreciendo la vasodilatación. En este caso, van a cumplir funciones sistémicas, reduciendo lo que es la precarga y la poscarga, y también a nivel de lo que es periférico y coronario, provocando lo que es la vasodilatación coronaria y así favoreciendo su función antiisquémica.
Tenemos dos metaanálisis, como es el GC3, por ejemplo, que es un estudio multicéntrico randomizado, donde intervinieron 19.394 pacientes. Evaluó la utilidad de los parches transdérmicos de NTG, también evaluó lo que son los efectos del lisinopril, pero en este caso de la NTG. Y además tenemos el ISIS-4, donde intervinieron 58.000 pacientes, y evaluó la utilidad del mononitrato de isosorbide vía oral. Ambos dos no demostraron beneficios significativos sobre la mortalidad, pero sí se vio que tienen gran utilidad en lo que es el alivio sintomático. Por eso las guías lo que recomiendan de los nitratos es para pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática y que no estén hipotensos, los recomiendan para mejorar lo que es la sintomatología y reducir la congestión. Lo que debe considerarse los nitratos endovenosos o el intracruzado de sodio en los pacientes con insuficiencia cardíaca que no estén hipotensos para control de la presión arterial y mejora de los síntomas. Siempre que no haya hipotensión, infarto del ventrículo derecho, o se hayan administrado inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en las 48 horas previas. Y después de la fase aguda, sigue siendo fármacos valiosos para controlar lo que es la sintomatología de angina residual. En el caso de los inhibidores de la enzima convertidora, acá se ve lo que es fisiológicamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina van a actuar a nivel inhibiendo lo que es el pasaje de la angiotensina 1 a la angiotensina 2, inhibiendo todas las funciones que tiene la angiotensina, como es la reabsorción de sodio y la retención de agua, la excreción de potasio y la vasoconstricción en general, además de las distintas otras funciones. En el caso de los ARA2, van a actuar sobre el receptor AT1, que fisiológicamente lo que provoca el receptor, digamos, la unión de la angiotensina 2 es vasoconstricción, fibrosis, inflamación de lo que son los músculo liso vascular, estrés oxidativo, hipertrofia cardíaca. Inhibiendo este receptor y favoreciendo el receptor AT2, lo que obtenemos es vasodilatación, antifibrótico, antiinflamatorio, disminución del estrés oxidativo y antiproliferación. En el estudio Consensus 2 se evidenció o se trató de ver los efectos del enalapril en pacientes con infarto agudo de miocardio, de comienzo precoz, y se vio que la admisión dentro de las 15 horas post-infarto, con un seguimiento a 6 meses, que no mostró beneficios en lo que es la mortalidad. Pero en estudios no selectivos de comienzo precoz, también en el caso de lisinopril y captopril, tenemos el GC3 y el ISIS-4 que mencionamos anteriormente, en donde sí se vio una reducción de la mortalidad versus placebo, al igual que el CCS1, donde intervinieron 13.000 pacientes con captopril, con un inicio dentro de las 36 horas, con un seguimiento a 28 días, lo mismo. Se vio una reducción significativa, aunque pequeña en la mortalidad. Se vio más que nada beneficio en taquicardia sinusal, insuficiencia cardíaca e infarto de cara anterior. Después tenemos estudios selectivos de comienzo tardío, como el caso del SAVE, el AIRE y el TRACE, donde se utilizaron captopril, ramipril y frandolapril con inicio en días a semanas, con un seguimiento a 42 meses en el caso del SAVE, 15 meses el AIRE y 26 meses del TRACE. También tenemos un estudio selectivo de comienzo precoz dentro de las 24 horas, como es el SMILE, donde se usó sofenopril con un seguimiento a 42 días, que fue no significativo, pero a 12 meses se vio reducción de la mortalidad en forma significativa, pero en pacientes con infarto complicado con insuficiencia cardíaca, comenzando su empleo en los primeros días de más.
Y después tenemos el estudio Valiant, en donde se intervinieron 14.700 pacientes. En este estudio lo que se trató de comparar es el captopril versus valsartán o valsartán combinado con captopril. Y lo que se vio fue que no hubo diferencia significativa en lo que es el captopril solo, digamos como monodroga, versus valsartán o valsartán combinado. En el estudio Optimal, lo que se trata de comparar es el losartán 50 miligramos día versus captopril 50 miligramos cada 8 horas. En este caso intervinieron 54.437 pacientes con edad media de 67, que habían sufrido infarto confirmado e insuficiencia cardíaca o reinfarto anterior tipo 1. En este caso, se vio que no había diferencias significativas en comparación de losartán con el captopril, por lo que se resume en el estudio que los IECA deberían ser primera línea de tratamiento, a no ser que tengan contraindicaciones o pacientes no lo toleren. En este caso sí se podría usar el losartán. Por eso las guías recomiendan la administración de IECA dentro de las 24 horas post-infarto con elevación del ST en los pacientes con evidencia de insuficiencia cardíaca, con disfunción del ventrículo izquierdo, diabetes o infarto anterior. Es clase 1, nivel de evidencia. Y se puede utilizar un ARA2, preferiblemente valsartán, como alternativa a los IECA en pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción del ventrículo izquierdo que no toleren los IECA, clase 1, nivel de evidencia B. Y, bueno, debe administrarse los IECAs a todo paciente que no presente contraindicaciones. En el caso de los inhibidores de los receptores mineralocorticoides, fisiológicamente la aldosterona se une al receptor de mineralocorticoides, se internaliza y cumple las distintas funciones, como es la reabsorción de sodio, retención de agua, excreción de potasio, vasoconstricción, fibrosis, remodelamiento. Los inhibidores de la aldosterona impiden estas funciones. Bueno, como para mencionar algunas, es lo que es el remodelamiento, la fibrosis, disminuye lo que son las arritmias ventriculares, la disfunción endotelial, la vasodilatación. En el estudio EFESUS, donde intervienen 6.642 pacientes, lo que compara es la plerenona versus placebo, para ver sus efectos en lo que es la mortalidad en infarto de miocardio y disfunción ventricular. En este caso se vio que redujo el porcentaje de la mortalidad por todas las causas, y lo que es los eventos por la mortalidad cardiovascular y las rehospitalizaciones por eventos cardiovasculares a expensas de aumento del potasio en sangre. Por eso las guías lo que recomiendan es en pacientes con función ventricular deteriorada, menor al 30%, insuficiencia cardíaca o diabético, que ya vienen con un tratamiento de IECA y beta bloqueantes, siempre que no estén en insuficiencia renal o hipercalemia. Es clase 1, nivel de evidencia B. Bueno, a derecha.